minutos y estamos comenzando con energía, con ritmo, con música, con ganas en este día martes. Martes que a veces cuesta un poquitito más que el lunes, pero le ponemos una cuota adicional de entusiasmo y así podemos sobrellevar este día. Hoy un día donde va a ser harto calor. Ya tenemos 15.4 a esta hora. Parece que el pronóstico se fue disparando porque no estaba tan claro lo que iba a pasar. Por ejemplo, el fin de semana las temperaturas van a subir. Se lo vamos a preguntar a Iván Torres. Y para hoy, 33 grados esta tarde. Nos vamos acercando a ese calor agobiante, ¿no?, que tuvimos el fin de semana. Ayer llegamos a 32, un grado más para hoy, pero igual ese gradito más se siente. Así que a tomar todas las precauciones del caso, bien hidratados, desabrigados, con harto protector solar. La única manera de tratar de sobrellevar esto y ojalá no exponerse intensivamente al sol. Estamos ahí con una imagen de este despertar de Santiago desde las alturas, todavía bien oscuro a esta hora de la mañana, aún no empieza a amanecer. Aquí con el Costanera Center, un poquitito más cerca de nuestro canal, también con esa imagen, todavía con mucha luz artificial encendida, todavía bien oscuro a esta hora de la mañana, en un Santiago amable, en un Santiago mucho más transitable. Y eso que estamos recién empezando a terminar la primera quincena de enero. Qué tremendo, qué rápido pasa. 13 de enero ya. Y ahí estamos en Punta Arenas. Hermoso, como siempre. Ese cielo pintado en el horizonte. Está nuboso, pero al final ahí en el horizonte se ve la claridad de este amanecer que parece atardecer en Punta Arenas, pero que es realmente hermoso, con la tranquilidad ahí del estrecho, con una ciudad que empieza también a funcionar y a despertar. Y ahí estamos con la red de metro 100% operativa a esta hora de la mañana. Así que es buena noticia para partir también, un metro que por lo menos en estos días ha ido funcionando bien. Estamos escuchando a Juan Antonio Labra, por alguna razón en especial, a ver si me soplan. Ah, está de cumpleaños, me dio la impresión. ¿Cuánto? 67 años, Juan Antonio Labra. Oye, yo lo escuchaba en mi más tierna infancia, a Juan Antonio Labra. ¿De qué año es Juan Antonio Labra? ¿Será como principio de los 90 o no? Me da la impresión. Yo creo que haber tenido unos 6 añitos, una cosa así, cuando escuchaba a Juan Antonio Labra. Buenísimo. Era nuestro Michael Jackson chileno, ¿se acuerdan? Decíamos nuestro Michael Jackson chileno, seco. Ya, aquí con varios éxitos entonces de Juan Antonio Labra. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato y seguimos revisando junto a ustedes todas las noticias que marcan esta jornada. Ahora. 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos a noticias del ámbito policial. Un cuerpo fue hallado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. La víctima tenía un impacto de bala. Vamos con Carlos Melín, que nos va a contar más detalles de esta situación. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Se trata de un hallazgo macabro porque cerca de las 2 de la mañana una persona, testigo de esta situación, se encontró con la escena frente a sus ojos. ¿Qué es lo que vio ella? A 2 personas a bordo de un vehículo bajando un cuerpo humano y dejándolo abandonado en un sitio eriazo en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, frente al Parque El Canelo. Ese es un sector donde al costado de hecho hay un gimnasio, hay algunos blogs, pero hay poca vigilancia o pocas cámaras de seguridad. De todas maneras, en las inmediaciones sí existen algunos registros que va a levantar la Policía de Investigaciones para entender esta historia, porque en medio de esta denuncia entonces es que Carabineros agiliza de inmediato una patrulla, va hasta ese lugar, está muy cerca la 66ª comisaría, de hecho, y van hasta ese punto y encuentran efectivamente de que había un hombre de unos 40 a 50 años fallecido. Tenía un impacto de bala en su espalda, no contaba con elementos que permitieran rápidamente entender su identidad, pero sí se trataría de una persona extranjera, según los primeros antecedentes preliminares que maneja tanto la Fiscalía como en este caso la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien ha estado trabajando durante la madrugada para hacer todo tipo de análisis en el cuerpo de esta persona que permita entender lo sucedido. Hasta el momento la información es aquella por
por el relato, de hecho, de estas mismas personas testigos que estaban en ese momento viendo la escena, que estos sujetos, por lo menos dos, bajan desde un vehículo, sacan desde el maletero este cadáver y lo dejan abandonado en esta especie de calle que ustedes pueden ver en las imágenes de apoyo, y al costado entonces estaba esta persona fallecida ya. Hace algunos minutos atrás pudimos conversar con las autoridades, tanto la Fiscalía como la Policía Civil, y yo los quiero invitar a escuchar parte de los antecedentes que ellos manejan hasta el momento, porque todavía hay mucha información que tiene que ir saliendo y por lo mismo hay todavía diligencias en curso. Escuchemos. Una persona concurre a eso de las 1:30, 2 de la mañana a Carabineros, dando cuenta de un vehículo el cual descienden a lo menos dos sujetos, quienes a su vez sacan un cuerpo desde el maletero del vehículo y lo dejan tirado en el sitio Riazo. Efectivamente se encuentra un cuerpo en el lugar, el cual mantenía un impacto balístico en la espalda. Al parecer sería una persona extranjera por sus rasgos, pero no está identificada aún. Ya, Carlos, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan en este caso? Uno rápidamente piensa en una venganza, en un ajuste de cuentas y lamentablemente además hemos visto proliferar en este y en otros sectores este tema de que se dejen abandonados a personas asesinadas, básicamente, que eso es lo que me imagino está detrás de esto, ¿no? Sí, como en este caso y en muchos otros, la hipótesis principal es que esto tenga que ver con una especie de venganza, ajuste de cuentas o algo por el estilo. Nosotros nos llamó la atención, de hecho, que no estuviera trabajando la Fiscalía ECO, que es el equipo contra el crimen organizado y homicidio que generalmente ve este tipo de casos. No obstante, no se puede descartar que en los próximos minutos cambie según los antecedentes que vayan saliendo y que vaya recibiendo el Ministerio Público. Esto precisamente a un caso en que se investigue algún enfrentamiento entre bandas. Lo que llama la atención, Carla, es que esta persona tiene el impacto de bala en su espalda, lo que da cuenta de que probablemente haya sido una especie de ejecución de alguien que estaba escapando y que es baleada por la parte posterior. Pero hasta el momento no ha podido ser muy fácil determinar, por ejemplo, si esta persona cuenta con antecedentes policiales para de alguna manera vincularlo al crimen organizado o algo que tenga que ver con las drogas. Aparentemente sí, esta persona sería consumidora de algún tipo de estupefacientes por algunos rasgos que pudo encontrar la policía en el cuerpo de esta persona, pero no se puede descartar ninguna teoría todavía, ninguna hipótesis, porque han pasado muy pocas horas desde el hallazgo. Ustedes lo escuchaban en las declaraciones, esto ocurre cerca de las 1:30, 2 de la mañana en que la autoridad toma conocimiento de esto, pero la data de muerte de la persona, del fallecimiento de esta persona sería de unas 5 a 6 horas, es decir, podría haber sido asesinada a las 9 o 10 de la noche. Entonces ha pasado muy pocas horas y con la dificultad de la noche, por ejemplo, no es fácil para las autoridades, por ejemplo, acceder a muchos testimonios de testigos. En este caso, ayudó que personas que fueron testigos oculares entregaran estos antecedentes primero hacia la policía uniformada, y con esa información ya la Policía Civil ha podido trabajar y delinear algunas hipótesis, al igual que la Fiscalía Sur. Pero la información está muy reciente. Lo más probable, como tú decías, Carla, es que esto esté asociado a algún tipo de venganza o ajuste de cuentas, y ha sido común en el último tiempo, aunque muchas veces ocurre más a zonas retiradas, ¿no? A la Ruta 68, Pudahuel, sector de Noviciado, donde han sido encontrados a veces cadáveres incluso sepultados. Pero en este caso nos llama la atención que ocurrió en una zona relativamente poblada, porque a pesar de que es un sitio Riazo, yo les decía que al costado hay un gimnasio, el gimnasio El Volcán, y también hay departamentos, por lo cual pareciera ser que se apresuraron estas personas quienes cometieron este crimen para abandonar y a dejar botado prácticamente este cuerpo en ese sector. Así que hay muchas piezas que se tienen que ir conectando. Vamos a seguir haciendo todas las consultas y averiguaciones en cuanto vayan avanzando también todas estas diligencias que encabeza tanto la Brigada de Homicidios como la Fiscalía Sur, en este caso, sin perjuicio de que en los próximos minutos también el equipo contra el crimen organizado pueda tomar estas indagatorias. Bien, Carlos, vamos a seguir entonces atentos a todo lo que va a arrojar la investigación de este caso, evidentemente preocupante. Imagínate también para los vecinos ahí tener este tipo de hallazgos y para saber qué historia hay detrás de esta muerte. Muchas gracias, hasta un ratito más. Hasta pronto.
Vamos a otras informaciones. En alerta amarilla se mantiene la comuna de Cauquenes por los incendios forestales que afectan a esa zona de la región del Maule desde el día domingo. El fuego ha arrasado con más de 400 hectáreas de vegetación, dejando al menos a 14 viviendas destruidas. Si bien el incendio fue declarado como contenido por bomberos con apoyo de CONAF, el Ejército y aviones tanqueros, Senapred informó que la emergencia aún no está superada. Las unidades de emergencia van a seguir desplegadas y trabajando en terreno para resguardar la población y las viviendas cercanas al foco principal. Con una limusina Hammer, cámara 360, un banquete y un servicio de bar abierto. Así, el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, el SLEP, celebró su quinto aniversario. La polémica aumentó tras la detección de que el vehículo de lujo pertenece a una empresa vinculada con la firma que presta servicios de seguridad al mismo organismo educativo. Aunque la institución negó el uso de dineros fiscales, el Ministerio de Educación solicitó la renuncia del director suplente e instruyó una auditoría para determinar el origen de los recursos tras las críticas de gremios y parlamentarios. 6 de la mañana con 17 minutos. Hoy se va a conocer el veredicto del juicio oral en el caso de Gustavo Gatica, quien, recordemos, perdió la visión de ambos ojos luego de recibir perdigones en medio de una manifestación en el marco del estallido social. En la instancia, el ex carabinero acusado de ser el autor de las lesiones, Claudio Crespo, será declarado culpable o inocente, quien ayer además expuso sus palabras finales ante los jueces, donde reiteró su inocencia al sostener que no fue él quien efectuó los disparos, calificó el proceso como una tortura y criticó la investigación del Ministerio Público, en particular la gestión de la fiscal Jimena Chong, a quien acusó de falta de imparcialidad. Que la fiscal Chong apoyó y participó activamente en las ilícitas manifestaciones que tuvieron lugar en la Plaza Italia y alrededores, desde que comenzó el 18 de octubre. Y lo que quedó demostrado en la exposición de sus propias redes sociales, donde además publicaba fotografías con leyendas que decían, abro comillas, Paco asesino. Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos poco. Yo pensé que podía haber algún arrepentimiento hoy día, alguna luz de humanidad, y no la hubo. Vamos a la política. El presidente Gabriel Boric se reencontró con el mandatario electo José Antonio Kast a poco menos de una semana de las críticas de este último al gobierno en el contexto de Icare y la posterior respuesta que había dado el mandatario en una entrevista. Fue en la inauguración del Congreso Futuro 2026 donde ambos volvieron a estar cara a cara. En su discurso, el presidente de la República llamó al futuro mandatario a aprobar el proyecto de sala cuna universal, mientras que Kast descartó que en su futuro gobierno se registre un retroceso. Papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se busquen soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas. Recordemos que María Corina Machado salió de Venezuela en diciembre y viajó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz. Dejó Venezuela y hasta ahora no se sabía de su paradero. Eso sí, Donald Trump aseguró que esta semana planea recibir a Machado en Estados Unidos. Una ola de frío ha obligado a cancelar cientos de vuelos en Frankfurt, en el mayor aeropuerto de Europa continental. Debido a estas bajas temperaturas e intensas nevadas también se han cancelado más de 102 vuelos. Las autoridades emitieron advertencias meteorológicas severas por las condiciones de hielo, lo que también obligó a cancelar las clases en algunas zonas. El número de vuelos cancelados probablemente seguirá aumentando, ya que no se espera una mejora pronta en las condiciones climáticas. Y vamos al contraste, pleno verano, altas temperaturas, olas de calor y con ello el aumento en la compra de ventiladores y aires acondicionados. Las autoridades han reforzado la fiscalización a los comercios para poder evitar la venta de productos sin certificación. Esto con el objetivo de verificar que los electrodomésticos cuenten con el sello SEC, una certificación que acredita que cumplen con las normas de seguridad vigentes, ya que, de no contar con ella, pueden provocar daños a las personas y también en los hogares, como fallas eléctricas, sobrecalentamiento o accidentes. Solo en el último año, cerca de 800.000 unidades de estos productos fueron importadas para su comercialización en Chile, lo que refuerza el llamado de las autoridades a comprar en el comercio establecido y revisar el sello antes de adquirirlos.
Y la principal arteria de la capital registró una disminución histórica del 64% en su contaminación acústica entre los años 2019 y 2025. Según mediciones del Ministerio del Medio Ambiente, los niveles de ruido en hora punta descendieron de 73 a 69 decibeles, una caída atribuida a la masiva incorporación de electromovilidad. Actualmente, el 54% de los buses que circulan por el eje Alameda son eléctricos, una cifra que forma parte de una flota de 3.800 vehículos cero emisiones, que también ha permitido reducir en un 75% el material particulado. País, 6 de la mañana con 33 minutos, 5 pistolas, un rifle y municiones fueron encontrados en una bodega municipal de San Ramón. El arsenal de armas fue hallado al interior de un casillero de un funcionario de la municipalidad. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar más detalles. Fabián, buenos días. Sí, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Se trata de horas de la tarde de ayer, cuando se estaban realizando labores de aseo en las bodegas municipales de San Ramón, municipalidad que había estado en la polémica durante varios años, producto de casos de corrupción y de narcotráfico, vínculos con el narcotráfico bajo administraciones anteriores, y por lo mismo es que estaban en el ojo de la polémica. En definitiva, se estaban realizando labores de aseo durante horas de la tarde de ayer en el sector de los casilleros de los trabajadores. Es ahí cuando queda al descubierto que al interior de uno de ellos estaba este arsenal de armas de fuego, lo que obviamente impactó a los trabajadores de este tipo de labores, que informaron rápidamente a sus superiores que observaron lo que había al interior. Estábamos hablando fundamentalmente de un cuchillo cocinero, 2 cortaplumas, 4 pistolas a fogueo, un rifle a postones, un equipo Transbank, además de vainillas percutadas, también teléfonos celulares, entre otros elementos. Por lo mismo, inmediatamente fue individualizado quién era el encargado, quien estaba a cargo de dicho casillero, un hombre de 62 años, el cual había llegado a la municipalidad en la administración anterior. Él no había sido desvinculado, no tenía ningún nexo con algún hecho delictivo, de hecho no tenía antecedentes policiales. Por lo mismo es que inmediatamente fue informado su alcalde Gustavo Toro respecto a este hecho gravísimo que estaba aconteciendo, y es así como él se contactó con carabineros de la comuna de la 31 comisaría, los cuales arribaron al lugar y detuvieron a este hombre de 62 años, el cual no mantenía antecedentes. Así quedó al descubierto que todas estas armas habían sido remitidas al juzgado de policía local de San Ramón para la custodia y destrucción entre el 2014 y el 2019, y todavía se está siguiendo la línea investigativa por qué llegaron a manos de este funcionario municipal, por qué él las logró guardar, por qué él las habría ocupado eventualmente, que eso es lo que se está investigando, y más encima en la misma municipalidad, lo que llama la atención y que tiene que ser investigado de todas maneras, analizado, y por ahora él fue separado de sus funciones. ¿Por qué no ha sido expulsado? ¿Por qué no ha sido desvinculado de la municipalidad? Porque entendemos que se tiene que realizar todo un proceso, todo un sumario administrativo para poder luego de eso ahí proceder con su desvinculación. Vamos a revisar más antecedentes. No se sabe el origen de la arma, sí la policía pudiese señalar que hay 2 orígenes eventualmente, es parte de la investigación. Una que podría haber sido un comiso en alguna vivienda o en algún local, o efectivamente pudiera haber sido de uso personal de los funcionarios que trabajaron en algún momento ahí. Todo lo que se encontró en el lugar donde se realizaron esos hallazgos es especialmente grave. La delicadeza del asunto y especialmente del lugar, las características de ese municipio y lo que ocurre en esa zona de la región metropolitana, yo quiero ser especialmente cauto. Las características de este caso da cuenta que pudiera comprometer varias personas, efectivamente.
Ya, Fabián, obviamente que es bien preocupante, no estamos hablando además de cualquier municipio, sabemos que hemos tenido en el pasado cuestionamientos en el municipio de San Ramón por estos contactos, estos nexos con el narcotráfico, me imagino que eso debe estar dentro de las hipótesis, dentro de las investigaciones. ¿Cuándo se va a tomar una resolución? No sé si está eso sobre la mesa respecto de qué va a pasar con esta persona, pensando en que me imagino que tiene que haber algún tipo de sanción si es que se descubre algún vínculo, algún tipo de ilegalidad en todo esto, ¿no? El primer paso a seguir es que va a ser formalizado por infracción a la ley de armas. Durante esta jornada se va a realizar su audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos. Ese antecedente va a ser muy relevante respecto a las eventuales medidas cautelares que se van a solicitar y van a ser aceptadas por el tribunal. Un antecedente que claramente no es fundamental, pero sí se suma como antecedente al sumario administrativo. Es un proceso que puede llegar a durar 6 meses aproximadamente, pero de todas maneras, en medio de todo esto, él va a estar no va a estar desvinculado, va a estar separado de sus funciones, o sea, no puede regresar. Por ejemplo, dentro de el mismo control de detención, eventualmente se puede solicitar que no se acerque a la municipalidad. Es perfectamente. De hecho, sin ir más lejos, dentro de estas medidas cautelares, cabe la posibilidad de que no se solicite la prisión preventiva porque no tiene antecedentes, porque tiene un historial limpio el hombre de 62 años y además de eso no ha estado vinculado con ningún hecho delictual. Entonces posiblemente se van a solicitar estas medidas menos gravosas, como es no estar cerca de la municipalidad, y ahí cuando ya va a estar absolutamente separado de sus funciones. Pero un proceso, los sumarios de las municipalidades igual son un poco, no son tan rápidos. Claro. Ya, y aquí todavía no se demuestra que esto haya estado o haya sido utilizado para algo en específico. O sea, está la infracción a la ley de armas, que sería por ahora el delito, me imagino que se puede imputar. Pero de ahí, Fabián, habrá que investigar los nexos, el cómo se llegó a adquirir y tener estas armas, si es que eventualmente estas armas provienen de algún lugar, no sé, algún operativo, algo que tenga que ver con la municipalidad. Eso sería en el fondo la hebra que hay que ir tirando para reconstituir y entender por qué esta persona tenía este arsenal, básicamente. No, claramente, o sea, habían sido remitidas al juzgado de policía local entre el 2014 y el 2019 para ser destruidas, pero ahí es donde hay un desvío de estas armas y de esta munición. Llegan a él, hay vainillas percutadas, que eso es lo que preocupa. ¿Por qué? ¿Ya? Además de eso, ¿cuál es el nexo con este nombre que ustedes recordarán? Miguel Ángel Aguilera, que era el exalcalde de la comuna de San Ramón, que ya sabemos todo lo que hay tras esa época de su administración y todos esos vínculos o nexos con el narcotráfico del cual fue acusado. Entonces, por eso es que claramente ahí está el ojo, ahí está puesto. Él no tenía ningún antecedente, al menos dentro de la municipalidad, no había ningún antecedente que pusiera en conocimiento a la actual administración que había alguna ayuda, por ejemplo, o algún hecho constitutivo de delito o sospecha de delito en la administración de Miguel Ángel Aguilera. No, eso estaba descartado, pero posiblemente estamos acá solamente especulando, no se supo, no se sabe. Bueno, es parte de la investigación que se tiene que realizar tanto por el lado penal, que obviamente se va a tener que ver. ¿Por qué? Porque no tan solo queda en la infracción de la ley de armas, hay vainillas percutadas. Entonces aquí lo que se va a tener que verificar si es que este hombre de 62 años, esas armas se las tenía ocultas, pero las mantenía solamente ahí, o él las manipulaba ahí, las sacaba a la vía pública y posteriormente las mantenía nuevamente ocultas ahí para poder ocultar cualquier tipo de evidencia. Esa es la sospecha. Hay algún crimen, por ejemplo, que esté vinculado. Eso se tiene que investigar por parte de la línea penal, y por la línea
administrativa, que son los sumarios, obviamente los posibles nexos con la administración y con los hechos constitutivos de delito que puedan estar vinculados bajo el liderazgo que tuvo Miguel Ángel Aguilera en esos años en la comuna de San Ramón. Sí, pues un exalcalde a estas alturas que fue condenado por la justicia por lavado de activos y por otro tipo de delitos por sus nexos con el narcotráfico. Y ahí pudimos ver, este fue un reportaje de Informe Especial, de hecho, cómo se contrataba a gente en la municipalidad ligada al narco. Y uno se pregunta entonces con este caso si es que todos esos nexos terminaron, si es que las personas que estaban ahí contratadas se fueron, si es que habría o no algún tipo de relación. Es algo que tendremos que ver con la investigación y todos los antecedentes que vaya arrojando el caso de este funcionario de esa municipalidad. Muchas gracias, Fabián. Cualquier cosa, cualquier nuevo antecedente, estamos de regreso. Nos vemos. Nos vemos. Y vamos a seguir en el ámbito policial. Les hemos contado de esto. Un cuerpo fue hallado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. La víctima tenía un impacto de bala. Vamos a ver qué más se ha conocido hasta esta hora. Carlos Melín, retomamos el contacto. Te escuchamos. Sí, claro, fue una mujer quien consternada avisa a Carabineros en primera instancia. Cuando eran cerca de las 1:30 de la mañana, ella estaba cerca del lugar donde vive y de pronto vio cómo llegaba un vehículo, habría sido una camioneta, y de esta bajaban dos hombres, uno por cada lado, uno desde el asiento del piloto, el otro del copiloto, y bajaban a este cadáver dejándolo al costado del sector en un sitio eriazo frente al Parque El Canelo. De inmediato Carabineros llega hasta ese lugar y se percatan de que había una persona efectivamente fallecida, pero que aparentemente había sido asesinada minutos antes, considerando de que según la data de muerte habría pasado solo algunas 4 o 5 horas desde que esta persona resultó fallecida, pero no fue asesinada en ese mismo sector, sino que fue llevada hasta este sitio eriazo tratando de ocultar el crimen por parte de estas personas. De inmediato el Ministerio Público instruye que sea la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que indague en este caso. Hasta el momento cuentan con algunos antecedentes de otros testigos también que vieron lo sucedido y que se han entrevistado con la policía y también con el Ministerio Público. Pero hay una búsqueda que se tiene que desarrollar ya con luz de día durante la mañana para saber, por ejemplo, si encuentran otros elementos en las inmediaciones. No se ha hallado evidencia balística considerando de que esta persona habría sido asesinada en otro sector, no en ese mismo lugar. Todo indica que así es porque este vehículo termina abandonando el cuerpo en ese sector, pero no se puede descartar, por ejemplo, que en la misma zona, en las mismas inmediaciones se encuentre, por ejemplo, el arma homicida o alguna otra especie, por ejemplo, documentos de esta misma persona que hayan sido arrojadas o abandonadas en ese sector, pertenencias que sean de interés para las diligencias que están en curso en ese sector donde se halló entonces este cadáver. Hemos visto en la zona, nos tocó estar precisamente en ese sector, hay algunos edificios, hay un gimnasio al costado y hay otros lugares donde podría haber, por ejemplo, la ruta de este vehículo, de esta camioneta que pasa por ese sector y bueno, se tiene que todo esto ir estableciendo también con las pericias que se han estado desarrollando en el cadáver de esta persona. No hay identidad todavía porque no contaba con ninguna cédula ni algún documento, pero se tiene que en los próximos minutos también establecer si es que alguna persona reclama, por ejemplo, este cuerpo, a qué nacionalidad correspondería. Hay muchos cabos sueltos, Carla, que se tienen que ir uniendo con esta investigación, que en este caso está encabezando la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur y también la Fiscalía de esta misma zona. Bien, Carlos, quedamos atentos a todos los antecedentes que se vayan recabando en este caso. Nos vas contando a lo largo del día. Muchas gracias. Nos vemos. Bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Va a cambiar ahí el reloj prontamente para contarles de esta buena noticia para el bolsillo, porque a partir de febrero la pensión garantizada universal va a aumentar a 231.000 pesos. ¿Quiénes son los beneficiados? Vamos de inmediato con Cristóbal Vera, que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están también a esta hora de la mañana? Claro, Carla, una muy buena noticia para nuestros adultos mayores en todo nuestro país, ya que queda poquito. A partir del mes de febrero se va a concretar esta alza, este nuevo reajuste justamente de la pensión garantizada universal, la PGU, para todas las personas menores de 82 años, alcanzando el monto de 231.000 pesos
mensuales, justamente para este tramo, ¿no? Para los menores de 82 años. Esto como parte de la actualización anual, considerando también el alza del IPC. Recordemos que durante el año pasado se aprobó en el mes de enero la reforma de pensiones, que fue luego posteriormente ya promulgada en el mes de marzo de 2025, que contempla la reforma de pensiones justamente un aumento gradual, un aumento progresivo, poco a poco, ¿no? De los rangos etarios justamente que se van a ir viendo influenciados, beneficiados con este aumento de la pensión garantizada universal. Ahora bien, Carla, muy importante, ¿cuáles son las fechas clave? Ya por edad, por rango etario, justamente para los beneficiarios de la pensión garantizada universal. Primero que todo, en septiembre del año pasado, septiembre de 2025, ya se habían beneficiado las personas mayores de 82 años. Estas personas ya obtienen un monto de 250.000 pesos de la pensión garantizada universal. Ahora, en febrero se consigue este reajuste, ¿no? Que aumenta de 224.000 pesos a 231.000 pesos la pensión garantizada universal para menores de 82 años. Pero también estas personas se van a ver beneficiadas en el mes de septiembre, cuando se logre llegar a los 250.000 pesos justamente para todas las personas que estén entre los 75 y los 82 años. Y por último, en septiembre del año 2027, el próximo año, también se va a abarcar a las personas mayores de 65 años que van a llegar entonces a obtener el monto de los 250.000 pesos, el monto máximo de la PGU, de la pensión garantizada universal. Hemos podido conversar con algunos beneficiarios quienes claramente agradecen esta alza justamente por el reajuste del IPC también, que entonces permite que la PGU aumente de 224.000 a 231.000 pesos a partir de este mes de febrero. Escuchemos. Nunca es malo lo que sea. Va a llegar a 231.000 pesos. Está bien. ¿Está bien? Sí, algo es algo. Fantástico, todo lo que sea ayuda a la gente que lo está trabajando y que está recibiendo este beneficio es fenomenal. Siempre ayudar, siempre. Estoy considerando que a los pensionados siempre hay harto gasto. Mucho, porque mucho remedio, pues hijo, mucha plata en remedio. Claro, palabras entonces por parte de adultos mayores, beneficiados, beneficiadas, quienes agradecen, valoran esta nueva alza, ¿no? Este aumento en la pensión garantizada universal. Ahora ustedes ya lo podrán ver en pantalla, porque recordemos que ahora en febrero aumenta la pensión entonces garantizada universal para menores de 82 años, desde los 224.000 hasta los 231.000 pesos. ¿Qué va a pasar en septiembre? Ahí lo tienen ya en pantalla. Va a aumentar de estos 231.000 pesos, ¿no? Actualizados al mes de febrero, hasta el monto de los 250.000 pesos. Esto en septiembre entonces de este año, cuando ya se logre el monto máximo de la PGU para los adultos mayores que estén entre los 75 y los 82 años de edad. Ahora bien, para que no quepa ninguna duda y tener esto completamente claro, en cuanto a los beneficiarios menores de 82 años, entonces ya se obtiene en el mes de febrero esta alza de los 224.000 a los 231.000 pesos, pero además se modifica la pensión inferior y también la pensión superior. En cuanto a la pensión inferior, aumenta de los 762.000 pesos a los 789.000 pesos. Este es el monto máximo de pensión base para que las personas puedan acceder al 100% de la pensión garantizada universal. Ahora, la pensión superior aumenta a partir del mes de febrero de 1.210.000 pesos a 1.252.000 pesos. Este también es el monto máximo, pero para que las personas puedan acceder a la PGU, aunque lo recibirían de manera quizás parcial, ¿no? No el monto máximo que es la pensión base de la pensión inferior. Tenemos mayores declaraciones también por parte de distintos expertos también relacionados a este tema. Escuchemos. Ellos van a recibir este reajuste que corresponde al IPC, pero además en septiembre van a subir su PGU a 250.000 porque cumpliendo lo que estableció la reforma previsional, este año, en septiembre, vamos a mejorar a todos los de 75 años y más. No hay que hacer ningún trámite, solicitud, nada. Solo esperar y verificar de que este incremento esté reflejado en la pensión del mes de febrero. Claro, palabras entonces por parte de la autoridad, completamente claro. Y la invitación claramente es a que las personas mayores de edad puedan revisar también en Chile Atiende o en el Instituto de Previsión Social si es que son beneficiarios justamente de la pensión garantizada universal. Carla, antes de cerrar este despacho, importante, algunos de los requisitos para los beneficiarios y las beneficiarias es estar dentro del 90% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares y también tener más de 65 años de edad, Carla. Bien, una muy buena noticia para partir el año también para las personas que reciben su pensión, así que
bueno, a disfrutar de esta alza que además espera también irse incrementando en el tiempo. Muchas gracias, Cristóbal, que te vaya bien, que tengas un buen día. Muy buen día. Nos vemos. 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a revisar cómo están las calles mientras escuchamos a Juan Antonio Labra, que está hoy día de cumpleaños, cumpliendo 67 años. Se estaba mirando y chequeando, claro, de principios de los 90, todos estos éxitos que estamos poniendo esta mañana. Ahí está la red de metro completamente operativa, una buena noticia, y ahí una imagen de Santiago también que comienza a amanecer. Recuerde que esperamos 33 grados de máxima. Iván Torres ya está listo, dispuesto para la vuelta de la pausa, contarnos todo lo que pasa con el tiempo. ¿Cómo se viene el fin de semana? Parece que bien caluroso. Les contamos de eso y todo lo que está pasando en Chile y el mundo al regreso de esta pequeña pausa. Ayer una mulatita como queriéndome enamorar me dijo: negrito santo, quiero que tú seas mi papá. Nos fuimos a su apartamento donde las toman y las dan. Al ver... 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso, donde comienza ya la segunda jornada de desalojo de la mega toma de San Antonio. Vamos con Hans Christiansen. Hans, ya estamos ahí con algunas imágenes, te escuchamos. Buenos días. Claro que sí, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y lo cierto es que al menos, pese a que hay menos movimiento en el sector donde nosotros nos encontramos, en donde ayer más o menos a esta hora ya se registraba presencia de algún tipo de carros o funcionarios policiales de manera más masiva, estamos más tranquilos porque estamos cerca del sector de la parcela 11, en donde efectivamente ayer hubo cerca de un 85% de avance en total en relación al despeje de todo este proceso de desalojo, ¿no?, que estaba pactado para que efectivamente comenzase a eso de las 8 de la mañana durante la jornada de ayer. Hoy por hoy solamente podemos ver al menos que amanece con presencia y resguardo de carabineros, pero donde probablemente vamos a tener focos de conflicto, Carla, es precisamente el mismo sector que ayer les mostrábamos a esta misma hora y durante toda la jornada. El frontis, las faldas del Cerro Centinela, pero a la altura de la parcela 13 y la parcela 15, que es donde se diagnosticó y de alguna forma se sabe que va a haber mayor conflicto, porque pese, Carla, a todos los esfuerzos, avisos, notificaciones previas para que sean las familias quienes se comenzasen a retirar de manera voluntaria los días previos a la jornada del día de ayer, lunes 2, en donde se tiene que cumplir este fallo de la Corte Suprema, no ha sido así, al menos en esos dos lugares, y es por eso que se espera hoy día al menos sea una jornada donde podamos tener imágenes un poco distintas, al menos en relación a lo que tiene que ver con la demolición y desalojo, como ocurría en la parcela 11, que la verdad ya estaba medianamente despejada cuando llega el COP de Carabineros, evidentemente la Fuerza Pública también, para poder resguardar toda esa zona. Recordemos de todas maneras que las autoridades han señalado, Carla, que este va a ser un proceso paulatino, que no va a ser un proceso rápido porque son grandes cantidades de terrenos. Además estamos hablando de la falda de este cerro, ¿no?, del Cerro Centinela, una de las tomas más grandes de nuestro país, y es por eso que el trabajo no es fácil. Estamos hablando de la limpieza, la remoción de escombros y un avance que en voz de las mismas autoridades durante la jornada de ayer señalaban que va a ser de cerca de 2 hectáreas cada 3 días. Podía llegar a durar meses el despeje total, al menos de estas 150 hectáreas aproximadamente, que son las que no expropió el gobierno. Y es por eso que lo que se espera que ocurra durante estos días es que todos estos otros sectores, parcelaciones que no están contempladas en estas 13, que son donde se están enfocando actualmente los trabajos, puedan comenzar a reubicarse en la parte de arriba, que es donde eventualmente se va a realizar esta solución habitacional, que son las 100 hectáreas expropiadas, o bien busquen otro tipo de opciones o soluciones para evitar finalmente que ocurra lo que estamos viendo durante la jornada de ayer con un par de familias que son las que decidieron quedarse en la parcela 11 y que finalmente tuvieron que ser removidas por parte de funcionarios policiales, y es eventualmente lo que vamos a ver hoy día replicado en lo que ocurre en la parcela 13 y la parcela 15. Probablemente se repita el modus operandi de ayer, una operación
concentrada de a una parcela, digamos. En esta oportunidad probablemente vamos a ver cómo todos los esfuerzos se enfocan en poder realizar las labores de despeje en la parcela número 13, pero ya podríamos ver algún tipo de complicaciones, retrasos, porque desde muy temprano, al menos nosotros llegamos aquí, nos desplazamos a eso de las 4:30 aproximadamente, y ya podíamos ver al menos 2 o 3 fumarolas en el sector del camino costero, lo cual complica sin lugar a dudas el trabajo para poder realizar esta acción, Carla. Sí, nada hace pensar que esto vaya a ser fácil, lo han reconocido las autoridades, es una mega toma, la dimensión que tiene es difícil de abordar. Ahora, ayer también se hablaba o se relevaba por parte de la autoridad la importancia de que lo que se vaya desalojando sea cercado, que se trabaje con maquinaria, un poco lo que pasó también con la toma de Quilpué, donde rápidamente la familia propietaria tuvo que incluso hacer zanjas, ¿no?, para que la gente no se retomara esos terrenos. ¿Eso está contemplado? ¿Se está haciendo? ¿Cómo ha respondido la inmobiliaria que es dueña del terreno, en definitiva? Sí, está contemplado. Ayer hubo algún tipo de retraso, se dilató bastante, al menos a la llegada de la maquinaria pesada, que era una situación que al menos a nosotros nos llamaba la atención, porque eran cerca de las 2:40 aproximadamente cuando recién vimos que llegó una sola retroexcavadora. Ahora, decimos solamente una retro para una gran cantidad de terreno, probablemente va a hacer que el trabajo sea un poco más lento, pero de alguna forma ya se está tomando posesión por parte de la inmobiliaria San Antonio, que es la dueña de estos terrenos, para poder ir realizando toda esta labor de despeje. Parte de ese retraso tuvo que ver con que no se planificó bien el tema de la entrada, la llegada de esta maquinaria, porque los caminos en el sector donde nosotros estamos actualmente, evidentemente estamos en una población establecida en este momento, pero cuando uno empieza a subir y llega al sector del Cerro Centinela, particularmente desde la zona donde nosotros nos encontramos ahora, que es desde Cartagena hacia San Antonio, los caminos comienzan a estrecharse muchísimo, son caminos de tierra muy complejos, entonces eso fue lo que no se pudo prever, pese a todo el tiempo que hubo de planificación, sin lugar a dudas, pero la maquinaria llegó de todos modos. Vamos a quedarnos aquí, Carla, ya hemos visto movimiento de control y orden público para ir a monitorear y chequear qué es lo que está ocurriendo con estas barricadas que despiertan de alguna forma a los vecinos de este sector acá en la provincia de San Antonio. Ya, vamos a estar en contacto permanente nuevamente durante esta jornada. Hans, muchas gracias y hasta un ratito más. Nos vemos. 7 de la mañana con 23 minutos, ya está con nosotros Iván Torres, que nos viene a contar cómo va a estar el tiempo. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Qué bueno. ¿Cómo con martes? Calor ayer, ¿ah? Calor ayer nuevamente. Calor, 32 llegamos, ¿no? 31.8, sí. Casi ya, ¿y hoy día? Peor. Un poquito más, 33. Y la razón, obviamente, es que esta alta presión no se quiere mover, por el momento. ¿Ah? No se quiere mover, especialmente en la zona sur, dejando, obviamente, los sistemas frontales confinados a la zona austral. Por ejemplo, hoy día hay precipitaciones desde la región de Aysén hasta Magallanes. Viento en Balmaceda a 60-70 kilómetros por hora en la tarde, y también en Punta Arenas, viento a 60-70 kilómetros. Perdona, tú dices esa alta presión para el sur, o sea, como este calor en el fondo se va a seguir registrando en la zona central y también en la zona sur. Siguen las altas temperaturas. Claro, pero empieza a bajar porque ya finalmente comienza a desplazarse el sistema frontal hacia el norte, y ya mañana hay precipitaciones en los lagos, en la región de los lagos. Son débiles, son débiles. Llegan un poco más al norte de los lagos, pero son débiles, y obviamente la temperatura va a bajar. Hoy día estamos hablando de 34 grados, por ejemplo, en la región del Maule, 30 grados al interior de la región del Biobío. Sí, han tenido temperaturas súper temperaturas muy altas. altas. Va a bajar, sí, mañana la temperatura producto de la masa de aire frío. También baja un poco la capital y la zona central levemente, producto justamente del avance de este sistema frontal. Así que en general el tiempo, vamos a tener una tregua, poquita cosa, pero algo va a bajar. Hoy día sigue Claro, bien pero hoy. después vuelve a montar. Lo habíamos dicho ayer, que fin de semana hay altas temperaturas, y yo creo que sí, ya dejamos más de 33, 34 grados para el fin de semana acá en la y ayer capital. vi el pronóstico de Meteo Chile, de meteorología, y también se dispara para ese fin de semana. Se dispara, sí. Mira, A ver, y antes de eso quiero solamente comentar, porque después no vamos a tener la imagen. Ayer ocurrió un fenómeno en la Argentina que se denomina Meteo Tsunami. Meteo Tsunami, sí. Claro. En una playa en Mar del Plata. Claro, y otros Esto es Océano Atlántico. Es en el Atlántico. Ahora, ¿por qué quiero Mira, la ahí, imagen? espérate, ahí, Claro, estamos viendo. Ahí está la imagen. Ahí lo estamos viendo. Se llama Meteo Tsunami porque los tsunamis están asociados a movimientos sísmicos. Espérate, perdón, narrar un poquitito lo que pasó, Ya. Iván, para gente que a lo mejor no lo ha visto. Estaba la gente tranquila en una playa, ¿no? Como suele estar, una playa que además estaba repleta.
Y en un momento viene una ola gigante, pero de la nada. O sea, ahí lo estamos viendo, estaba la gente tranquila, la marea normal y de repente esta ola, que claro, una especie de tsunami. Esto terminó con una persona muerta y más de una treintena de personas heridas. Por lo menos ese era el reporte hasta ayer. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué puedes estar tranquilo en la playa, bañándote, una marea que uno ve que está estable como siempre y de repente este comportamiento raro? Sí, es un fenómeno que prácticamente no es pronosticable, esa es la verdad. Ahora, si podemos ¿Se podía saber que esto iba a pasar? No, no se podía saber. Ahora, se llama meteo tsunami porque está asociado a condiciones meteorológicas, que es muy diferente a los tsunamis que están asociados a sistemas sísmicos. Ya, o sea, aquí no es que se movió la tierra y eso levantó las olas. ¿Qué es lo que pasa Ahora, para que si una ola podemos se volver levante? a la imagen satelital que teníamos en un principio, sería ideal para poder mostrar, ¿no es cierto? Creo que en esta área, justamente acá de Mar del Plata, que allá está, si tú te fijas, hay un sistema frontal. Sí. Había viento de componente del oeste. Ya. El viento rotó hacia el este. Y además, como hay un sistema nuboso, dejó precipitaciones y tormentas en otros sectores, pero bajó la presión. La conjunción de cambio en la dirección e intensidad del viento, que fue del este, vale decir, desde el mar hacia el sector del continente, más la baja presión, provocó una elevación entonces de esta ola que se llama meteo tsunami, una especie de tsunami pequeño, que en general la literatura, porque no está muy estudiado esto, ¿Sí? La literatura habla de que al menos son 1,8 metros, casi 2 metros de altura. Pero ayer la información decía que eran 5 metros, finalmente fue descartado. Ya, pero además me pasa, no sé, cuando tú ves la imagen, y a lo mejor ustedes también lo perciben así, no solo es que el mar se levanta como en una ola, es una ola que viene como saltando. Justamente. Es como que va como rebotando. Ese es claro, es una onda. Es como es una onda que se propaga y obviamente ingresó. Si tú te fijas, la gente empieza a sacar sus cosas a la orilla. Ahí había arena, después ya llegó el mar. Esto es un fenómeno que se ha dado muy pocas veces en Mar del Plata, pero normalmente se ha dado en las noches. Pero en ese mismo lugar. En ese mismo lugar. En Mar del Plata, en ese mismo balneario. En ese mismo balneario, claro. ¿Y acá en Chile ha pasado? Mira, yo creo que no tengo antecedentes de eso, creo que no ha pasado y lo veo difícil que pase por la configuración que tenemos nosotros en la costa. Esto es distinto cuando uno, porque a veces sí pasa, porque uno está en la playa y está como cerca de la orilla y tienes tu toalla, tus cositas, tu quitasol y de repente, vaya a saber uno por qué, como que la marea es un poco más alta y la gente sale corriendo con sus cosas. Claro. Esto es distinto porque es mucho más severo, ¿no? Claro, ahora si se hubiese juntado con la pleamar habría sido peor, la elevación del mar. Como las marejadas. Las marejadas, claro. Esas son marejadas normales en el mar. El mar siempre está con ondas, y eso por la atracción de la tierra. Ahora, te agarra una de nubes, estas olas y ahí uno entiende porque uno dice, ¿cómo termina esto con una persona muerta, con personas heridas? Debe tener mucha fuerza y como viene rebotando, probablemente esa ola te golpee y te revuelque. Así es. No es fácil mantener. Claro, esa situación, acá se puede ver claramente, la imagen satelital, que hay un sistema nuboso importante con tormenta, en fin. Eso provoca una baja presión. Y además la rotación del viento que estaba del oeste, vale decir, desde del sector costero hacia el mar, cambió dirección. Se vuelve el flujo de agua. ¿Y ese cambio de dirección del viento es algo habitual o también es algo raro? No, eso es habitual. Cuando tú tienes sistemas frontales, son sistemas frontales fríos. Cuando pasas de un sistema... En realidad un sistema frontal es la yuxtaposición de dos masas de aire. Yuxtaposición significa que no se mezclan. Tú tienes una masa de aire frío y una masa de aire cálido. Entonces, por eso cuando acá en Chile llueve, tenemos viento al norte, en la zona sur. Una vez que pasó el sistema cálido, el viento rota al sur, cambia la dirección del viento, baja la temperatura y se puso en precipitación tipo chubasco. Eso es normal. Acá también, obviamente, el frente frío dejó una rotación del viento y además, por supuesto, una baja de presión. Oye, pero realmente bien impresionante las imágenes. Bueno, aquí además me imagino que termina todo tan mal porque es demasiada gente la que está en esa playa. Es una franja de arena. Playa. Sí, pero además es una franja de arena súper pequeña, digamos. Están contra la calle, no solo que habrá acá, contra un muro, digamos, y rápidamente la gente tiende a pararse en la desesperación, pero están todos muy juntos. Entonces ahí me imagino que también agudizó bastante las cosas, pero era un fenómeno que no hemos visto tanto, creo yo. Muy difícil de pronosticar. ¿Que esto no alcanza a ser un tsunami? No, por eso se llama meteo tsunami porque es pequeño. Solo tiene que ver con que lo origina no es el movimiento telúrico. No, es un movimiento... El tsunami lo origina el movimiento telúrico. Este es un movimiento originado por causas meteorológicas. Oye, impactante. Bueno, ahora, están tantos fenómenos. Los científicos a nivel mundial dicen que estos fenómenos se van a comenzar a repetir y a amplificar por el cambio climático. Por el cambio climático.
Bien. Todo se ha agudizado. Ya, vamos Volvamos al acá a nuestro pronóstico, país. Que no pase esto Ahí nunca en estamos, con las nuestras altas playas. presiones, la formación leve de una vaguada costera y lo más probable es que la próxima semana, día lunes o martes, por ahí, la costa esté con bastante nubosidad porque esperamos un evento de altas temperaturas el fin de semana. Vamos de inmediato con el pronóstico para el día de hoy, después de ese tremendo sistema frontal que por el momento solamente la zona austral. 33 de máxima, ayer fue 31.8, cielo despejado. Veamos los próximos días. Continúa el cielo despejado, de repente una que otra nube en la mañana, pero miren, 30, 31, 33, 34, 35 grados. Ese es el panorama Sábado y que nos domingo, espera, muy similar al sábado y anterior. domingo que Así es. pasó. ¿Podríamos estar en un evento de altas temperaturas? Sí, por supuesto que sí, pero ¿podría ser una ola de calor? Sí. Con 33.1, sobre ese valor 3 días consecutivos, podríamos hablar de una nueva ola de calor acá en la capital. Ya, oye, y después no sabemos. Yo después ya no voy a estar de vacaciones. Oh, se va Iván Torres, ¿verdad? Me voy de vacaciones. Bueno, estará aquí ya él contando Yael, entonces después del lunes qué pasa. Sí, sí, pero yo creo que el tiempo se Pensando mantiene en que esto no se estable. mantenga tantos No, días. se mantiene estable el tiempo. No hay grandes cambios acá en No, Santiago. pero una cosa es estable en 32, 33 y Sí. otra cosa es estable arriba de los 35. No, por el momento nuestro No la de análisis calor. llega hasta el día domingo. Mañana vamos a tener el día lunes, ahí les voy a contar qué pasa la próxima semana. Ya, hoy qué rico que te vas de vacaciones, qué envidia. Bueno, ya nos tocará a cada uno en su momento. Así es. Ya, Que esté Iván muy bien, Torres, nos vemos. Muchas gracias, Me que te voy. vaya bien. Muy tranquilo porque el tiempo, por lo menos acá en nuestro país, es mucho más estable que en otros países. Esa es la verdad. Que siga así, por Que favor, siga así. que siga así. Gracias, Nos vemos, Iván, chao. que te vaya bien. Nos vemos. Vamos a ir a otra cosa que tiene mucho que ver con las altas temperaturas, porque las plantas también se ven afectadas con el calor. Por esto es importante cuidarlas y protegerlas del sol. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me voy a ir de vacaciones? Bueno, y quedan las plantitas solas. Vamos con Pamela Araya, que nos va a contar detalles y, lo más importante, nos va a dar recomendaciones, datos esta mañana. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días. Hola Carla, muy buenos días. Sí, yo he conocido casos de personas que se van de vacaciones, dejan encargadas las plantas y cuando vuelven ya no hay plantas porque se murieron o por mucha agua, poca agua, porque le dio mucho sol o mucha sombra. Bueno, lo cierto es que es importante saber cómo cuidarlas y por eso queremos conversar con un experto que nos va a ayudar con todas esas dudas que tú planteabas. Estamos con Juan Ovalle, él es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Para resolver estas dudas, yo daba algunos ejemplos desastrosos, la verdad de las cosas. Entonces, la primera duda que tenemos es cómo cuidamos, por ejemplo, podemos hacer una diferencia las plantitas del jardín. Bueno, buenos días. Sí, este verano, los veranos en general son periodos estresantes para las plantas, al igual que nosotros que estamos expuestos al sol, necesitamos un gorro, un bloqueador, las plantas también necesitan cierta protección. Hay cuidados básicos que tienen que ver primeramente con el riego, ¿cierto? No dejar de regar las plantas. Por otro lado, también la protección de la radiación solar directa también la afecta fuertemente, sobre todo en las horas de mayor radiación. Y también es la orientación o la ubicación de las plantas que pueden estar en un espacio, ya sea dentro de un departamento, en un patio, en una parcela, etcétera. Que también eso es importante tenerlo en cuenta. La ubicación espacial de las plantas de acuerdo a su tolerancia a la sombra o su tolerancia a la radiación solar. Tienes tienes un jardín, una casa enorme con muchos tipos de vegetación y nos tienes ejemplos también acá disponibles en una mesita, los vamos a revisar de inmediato porque quiero desglosar lo que me decías. Por ejemplo, lo que tiene que ver con esto que no les dé el sol directo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Hay que poner una mallita si es que no tiene que darle el sol directo? Correcto, sí. Bueno, acá les quería presentar algunas especies, son generalmente especies nativas de la zona central de Chile. Por ejemplo, acá hay lingue, acá hay canelo, en algunas quebradas también existe, huingán por acá, de hoja más pequeña, quillay, que es muy utilizado en reforestación y también en los jardines, dada la floración que tiene una floración blanca, abundante. Acá quebracho, que también que es otra especie nativa de la zona con flores amarillas muy abundantes, que son todas potenciales usos también ornamentales, no solamente para fines de reforestación. Las plantas en general tienen mecanismos y tienen atributos propios y características que las hacen más o menos tolerantes a la sequía o a la radiación. Por ejemplo, hojas grandes como la del lingue o la del canelo, son hojas grandes, son más delgadas, por lo tanto son más tolerantes a la sombra, requieren optimizar la poca luz que les llega. Por eso están siempre bajo dosel y si la usamos para fines ornamentales,
deberíamos considerar eso también. Antes de tener uno de estos arbolitos, es primero averiguar si puede estar al sol, si puede estar a la sombra. Claro, justamente, entender la autoecología de la especie, el origen, de dónde viene, cuáles son sus requerimientos hídricos, lumínicos, sus tolerancias térmicas también. Si estamos hablando de calor, hay días de 30 a 35 grados, que en un departamento o en un patio que tiene mucho cemento, por ejemplo, esa radiación de calor del suelo o de las panderetas van a afectar la ubicación de esa planta. Entonces también tener esas precauciones de ubicarlas en los lugares que no generen mucha radiación de calor en las horas de mayor calor a mediodía, y también considerar cubrir sobre todo la parte del cuello de la planta, el sustrato, para evitar la pérdida por evaporación. Si tenemos entonces en un jardín una taza despejada, esa taza de suelo que está despejada va a ser más probable que se pierda humedad. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, acá, si me puedes mostrar a qué te refieres, ¿cubrir esta parte, cubrir el tallo? Sí, no, en este caso son plantas de bolsa, pero si nos trasladamos para acá... Por ejemplo, ya, en un macetero o algo, claro, o en la misma tierra. Aquí, por ejemplo, tenemos una patagua, que es una especie que requiere mucha agua. Por lo tanto, por ejemplo, acá lo que tenemos es un mulch, que es una cubierta de paja o del pasto que cortamos del mismo patio. Lo podemos cubrir como si fuese una especie de bufanda, ¿cierto?, alrededor del cuello de la planta. De esa manera protegemos la evaporación y controlamos de mejor forma la pérdida de humedad del suelo. Eso es solo para exterior, no para maceteros de departamento. No, porque en el departamento en general uno puede regar con más frecuencia, pero en el patio, en condiciones ambientales naturales, es mucho mejor tener este tipo de soluciones muy básicas y también muy naturales, que permiten regar con menos frecuencia. Aquí, por ejemplo, este es el extremo... Me voy a cruzar. Perdón, el extremo de una planta que requiere mucha agua y requiere mucha protección contra la sombra. Está generalmente en fondos de quebrada, a los pies de un canal o de un río. En cambio acá, esto es Maitenus boaria, que es un intermedio entre tolerancia a la sequía y a la radiación. Esta especie igual tiene requerimientos bien estrictos, no puede estar expuesta a pleno sol, sobre todo en etapas tempranas. Por lo tanto, acá en este patio lo que hicimos fue un poco recrear las condiciones naturales en que se encontrarían estas especies en su ambiente natural. Bajo una copa de este árbol, que es un árbol exótico, ¿cierto? Este es un ciprés del pantano, pero está bajo una copa de otro árbol y eso le da cierta protección. Y en cambio, si nos movemos un poquito para acá, tenemos quillay, Quillaja saponaria, que es una especie que también se está utilizando cada vez más con fines ornamentales, que es altamente tolerante al estrés hídrico también y ambientes abiertos de exposición solar directa. Entonces esta especie tiene tasas de crecimiento, como podemos ver, tiene prácticamente la misma edad, pero tiene tasas de crecimiento mucho mayores, tolera mucho mejor la radiación y también requiere menos riego. Juan, hay una consulta de Carla Zunino para ti en el estudio. ¿Cómo estás, Juan? Hola. Muy buenos días, gracias por este contacto. Mira, yo no soy muy entendida en plantas, te quiero preguntar por algo mucho más pedestre, que es el pasto. Ya, que es lo más habitual que uno puede encontrar, que lo tiene en su casa o que está en las áreas comunes. ¿Hay una hora de riego ideal para el pasto? ¿Cuánto se debe regar el pasto en verano? Pasa a veces que también a lo mejor nos podemos extralimitar y echarle más agua de la que requiere. ¿Cómo saber aquello? ¿Qué síntomas o qué mirar? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestro pasto está bien o no? Si le falta o le sobra agua. Sí, bueno, el pasto tiene un indicador que es muy fácil de detectar, que cuando se empieza a poner un poquito amarillo, es algo muy simple de poder definir. Eso siempre es falta de agua, ¿no? Pasto como de jardín podría ser, es principalmente por falta de agua, también por falta de nutrientes, de nitrógeno, pero eso es un poco más fácil de poder cubrir. Pero el requerimiento de agua en un pasto es generalmente día por medio, en dosis bajas de 10 a 15 minutos máximo de riego por aspersión, en caso que uno tuviese riego por aspersión automático en el patio. Y los horarios son principalmente temprano en la mañana, como ahora, entre 7:30 a 9 de la mañana, o al atardecer. La idea es que se pueda disminuir la pérdida de agua por evaporación a plena hora del día. Entonces, esos son los horarios y las cantidades de agua que uno debiera tener. En general, el rocío también, si vemos, por ejemplo, aquí no hemos regado nada, y el rocío de la mañana también aporta una cierta cantidad de agua al suelo. El suelo tiene que estar húmedo, es un buen indicador, meter un poco el dedo al suelo,
tocar un poco también ahí y ver que esté relativamente húmedo, sobre todo en las mañanas y en las tardes. Perfecto, ya, eso con el pasto, tú dices, con el pasto es fácil porque uno ve que está amarillo y se da cuenta que le falta agua. Con las plantas, ¿cuáles son como los primeros síntomas que va arrojando una planta antes de que ya está amarilla, mustia y uno dice, capaz que se me murió la planta? ¿A qué cosas debo estar atenta en el fondo antes para entender que la plantita me está pidiendo más agüita? Sí, una planta cuando pierde turgencia es el primer síntoma de deshidratación o estrés térmico. La planta puede sufrir estrés térmico, lumínico e hídrico, al igual que nosotros. Necesita cierta protección e hidratación. Y se nota muy rápido, a mitad del día, entre las 11 y las 4 de la tarde, vemos que algunas plantas que son menos tolerantes a la sequía comienzan a doblarse, sus hojas comienzan a caer, y esos ya son indicadores rápidos de deshidratación. Ahora, si eso se perdura en el tiempo y yo dejo de regar por una semana, 2 semanas, ya eso se transforma en un estrés hídrico más crónico y la planta comienza a perder hojas primero y posteriormente a caer en una falla hidráulica que se llama, que es la absorción de burbujas, ¿cierto? El ingreso de burbujas de aire hacia los conductos vasculares, con lo cual la planta pierde todo este continuo suelo-planta-atmósfera, que es el continuo del movimiento del agua, que permite que la planta pueda sostenerse, pueda vivir, pueda transportar nutrientes y realizar sus funciones básicas. Tiene un ejemplo, de hecho, de una plantita por acá que está... Uy, casi me caigo. Estaba mostrando acá, dentro de estas flores. ¿En qué condición está esa hoja por ahí? Sí, acá, mira, hicimos como un experimento y en Casa Herrero Cuchillo Palo, porque acá tenemos un lingue, Persea lingue, ¿cierto? Que es una planta que requiere mucha sombra, que está generalmente bien protegida por otros árboles bajo dosel. Y acá tenemos una planta que la establecimos en ambientes abiertos con cierta protección, ¿cierto? Con esta planta ornamental que también es nativa, que quisimos que le generara sombra, pero de todas maneras comenzó a sufrir una cierta estrés lumínico principalmente, porque de agua no le falta, es simplemente estrés lumínico. Acá vemos que las hojas comienzan a necrosarse, el tejido comienza a tornarse café y finalmente la hoja pierde funcionalidad y la planta deja de capturar el carbono que necesita para producir energía. Hay consultas de muchas personas que quieren saber qué hacen si se van de vacaciones y tienen que dejar sus plantas solas. Hay regadores automáticos, se deja una botellita, pero ¿qué pasa si una planta requiere más agua que la otra? Sí, mira, una primera quizás recomendación es mover las plantas al lugar del departamento, casa o patio, donde haya una mayor cantidad de horas a la sombra. Eso acá en el patio uno puede ver los lugares que el pasto se mantiene verde durante toda la temporada. Y esos lugares son precisamente los que conservan mayor humedad. En la casa también puede ser lo mismo, con la sombra. Entonces, una primera opción sería agrupar las plantas. Las plantas, además, cuando están agrupadas, generan un cierto microclima. Si yo tengo 5 o 8 plantas dentro de mi casa, las puedo reunir en un punto donde haya más sombra. Y esa compañía también, esa sombra que se van generando entre ellas también mitiga un poco el efecto de la falta de agua y calor por mucho tiempo. Una planta más de una semana sin agua voy a tener consecuencias de todas maneras, independiente si sea una planta tolerante o menos tolerante a la sequía. Por lo tanto hay que considerar siempre eso, el apoyo de un dispositivo de riego por goteo principalmente. Venden muchos dispositivos, hay unos más caseros como unas botellas invertidas que uno puede también, eso puede durar 2 o 3 días, con un pequeño orificio en la tapa que vaya descargando paulatinamente esa cantidad de agua, porque la planta necesita más que una cantidad en una sola oportunidad, gran cantidad de agua, necesita pulsos de agua en el tiempo, pequeños pulsos de agua en el tiempo, lo que hace la diferencia. Entonces yo creo que por ahí se puede ayudar si es que una persona va a salir por más de 3 o 4 días. Si uno va a la playa y vuelve del fin de semana no pasa nada. Realmente uno puede regar antes de salir, las plantas van a estar perfectas. Pero pasa ya cuando pasan 5 o una semana, 5 días, una semana, que ya se requieren más precauciones. Por ejemplo, si vamos directamente a que vive exclusivamente en departamento, ideal dejar las cortinas cerradas, abiertas, pero en un lugar con sombra, donde decías tú, ¿qué pasa?
Va a depender un poco de la cantidad de tiempo que yo voy a estar ausente, pero la semisombra en general es la cantidad de luz que requiere una planta, ni mucho ni poco, ¿cierto? Una condición de semisombra. Ideal tener estas persianas, ¿cierto? Donde uno genera como una cantidad de luminosidad intermedia, pero siempre considerando que en la hora de mayor radiación las plantas estén en una situación más de sombra. Entonces busquemos los lugares dentro del departamento o dentro de la casa que a las horas de mayor radiación al menos estén protegidas por ese tiempo. Lo otro importante es cubrir también la maceta, como les comentaba ahí, con alguna cubierta que permita disminuir la pérdida de humedad por evaporación. Y ahí para eso también hay un montón de tipos de corteza o tipos de sustratos que se van ubicando sobre o superficialmente al suelo. También eso es una buena manera de poder evitar la pérdida de humedad. Muy bien, Juan Ovalle, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, de nada, buenos días, gracias. Buen día. Bien, resolvimos varias dudas respecto de cómo cuidar las plantas. El verano, el calor se ven igual de afectados que nosotros, y también lo importante, la gente que se da vacaciones ahí, ya dejar ahí quizá un gotario o algo que les pueda proporcionar agüita, porque lo más importante es el agüita y también cuidarlas ahí del sol, la semisombra, decía el experto. Ya, pues ojalá que cuidemos también nuestras plantitas que harto que se estresan y sufren con estas altas temperaturas que también se van a ir incrementando esta semana. Muchas gracias a Juan, gracias a ti también, Pame, que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos. Buen día. Por San Antonio con Hans Christiansen. Hans, para que nos cuentes cómo va esta segunda jornada de desalojo de la megatoma. Te escuchamos. Claro que sí. A ver, Carla, nosotros volvemos a reconectar desde San Antonio, el límite particularmente entre Cartagena y la comuna Puerto, y ustedes ya lo están revisando con la llegada de las autoridades a este lugar, vehículos que han llegado de manera constante hasta esta zona, la delegada provincial, el delegado regional, Yanino Riquelme, quien ya se encuentra realizando las coordinaciones. Recordemos que ayer el foco probablemente de atención era la parcela 11, un poco más fácil, un poco más simple de poder ir haciendo estas labores de despeje, pero hoy día deberían concentrarse en las dos venideras. Estamos hablando particularmente de la 13 y de la 15. Nos despedimos entonces con esta imagen y nosotros volvemos a reconectar cuando comiencen una vez más los trabajos en este día tan importante, al menos para las labores del desalojo acá en la comuna de San Antonio. Sí, noticia que vuelve a marcar esta jornada. Vamos a estar con todos los detalles en Canal 24 Horas. Sí, también el buenos días a todos en TVN les va a seguir contando de esto. Llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en 24 Horas tu mañana. Que tengan un excelente día martes. Nos vemos.